Hola, buenas tardes. Vamos a continuar las actividades que hemos iniciado el día de ayer, aunque la sesión de ayer le denominan conferencia inicial y ahora empezaremos con el diplomado propiamente y el tema primario que nos presentan, que nos piden, se titula Aspectos generales de la prueba. Reitero mi comentario, el que tenga alguna pregunta, observación, alguna duda, puede con toda libertad levantar la mano o abrir su micrófono e intervenir, no hay ningún problema. Bien, decíamos este tema genérico, aspectos generales de la prueba, nos ocuparán en las sesiones de hoy, mañana y pasado. Están propuestos algunos subtemas. Vamos a la siguiente, por favor, Inés, a la siguiente lámina, en donde precisamos estos subtemas. Aspectos generales de la prueba, verdad y proceso judicial, carga de la prueba, sigue siendo una noción válida, la carga de la prueba, o más que una noción, sigue siendo una institución válida, incertidumbre e hipótesis en el contexto del derecho probatorio, la clasificación, una de tantas clasificaciones de las pruebas en prueba directa, prueba indirecta, hechos notorios, hechos que no requieren prueba, vamos a hacer alguna ampliación de este tema también, y finalmente nos piden hablar del subtema entre reglas y estándares probatorios. Estos son los subtemas que nos ocuparán estos 3 días, estas 6 horas que platicaremos de aspectos generales de la prueba. Si vamos a hablar de la prueba, la primera parte nos dice verdad y proceso judicial. Debemos tener en mente, vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés, lo que ya dijimos el día de ayer en cuanto a el concepto de proceso. Y lo he puesto aquí como título, verdad y proceso judicial. Yo normalmente no uso la palabra judicial, sino la palabra jurisdiccional. Judicial se refiere a uno de los 3 poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Sin embargo, la función jurisdiccional del Estado no se acaba en los tribunales del Poder Judicial. Para empezar, por ejemplo, nuestros tribunales electorales locales no forman parte del Poder Judicial de su entidad federativa. Son organismos con autonomía constitucional o constitucionalmente autónomos. No forman parte del poder legislativo, del poder ejecutivo y tampoco del poder judicial. En el orden federal, ayer comentábamos a propósito de la existencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. No forma parte del Poder Judicial. También mencionamos el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, antes, hace mucho tiempo, Tribunal Fiscal de la Federación, luego Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, y ahora solo Tribunal de Justicia Administrativa. Si no forma parte del Poder Judicial, y nadie puede cuestionar su naturaleza de órgano jurisdiccional. Se ha definido a la jurisdicción como la función del Estado consistente en decir el derecho para resolver un conflicto de intereses de trascendencia jurídica que plantea un actor y en el cual existe un demandado. Esa es la función jurisdiccional, la función atribuida a todos los tribunales, formen parte o no
del Poder Judicial. Y el Tribunal Electoral, el federal, surge fuera del organigrama de los tres poderes. El Tribunal de lo Contencioso Electoral era un tribunal independiente. El Tribunal Federal Electoral era un tribunal independiente. Incluso la calificación que ahora tenemos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como un órgano superior en materia electoral o el órgano supremo en materia jurisdiccional electoral, esto surgió desde la reforma de 1993. No es algo que hayamos adquirido en la reforma de 1996, sino que ya el Tribunal Federal Electoral en 1993, por reforma al artículo 41 de la Constitución, ahí estaba previsto, se le calificó como órgano máximo en materia procesal electoral. Y a los magistrados se les reconocía una autonomía excepcional. Ningún magistrado estaba sujeto a otra autoridad, sino única y exclusivamente al mandato de la ley. Había en esa época jueces instructores y la Constitución establecía que jueces y magistrados solo respondían al mandato de la ley. Sin mayor independencia que esa, no he conocido en los textos constitucionales o en los textos legales. Y al tribunal se le calificaba como máxima autoridad jurisdiccional en la materia. Sí, de tal manera que yo casi nunca hablo de judicial, sino de jurisdiccional. Pero además, para mí, todo proceso es jurisdiccional. Mal utilizamos la expresión cuando en la ley, por ejemplo, se define el proceso electoral como el conjunto de etapas, actos y hechos que llevan a cabo las autoridades, los partidos políticos y la ciudadanía para la renovación de los depositarios del poder público. No, eso no es un proceso electoral, es un procedimiento electoral. Pero todas las leyes están equivocadas en ese sentido, porque todas, siguiendo el ejemplo federal, usan la expresión proceso electoral. Y desafortunadamente nuestras autoridades también hablan de proceso electoral cuando realmente se están refiriendo a un procedimiento electoral, que es el que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales de las 32 entidades federativas. El proceso es totalmente del derecho procesal, perdónenme la expresión. El proceso es siempre jurisdiccional. Por eso es que he puesto entre paréntesis la palabra jurisdiccional, porque para mí no es necesario agregarla a la palabra proceso. Todo proceso es jurisdiccional. No hay ningún proceso que no sea jurisdiccional. Pero respetando la terminología utilizada para la elaboración de este tema, dejamos por lo pronto esa expresión, verdad y proceso judicial. Y recordemos lo que decíamos ayer del proceso. Proceso jurisdiccional es el conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos de las partes directamente interesadas, de los terceros ajenos o vinculados a la relación substancial y del órgano jurisdiccional competente, cuya finalidad consiste en resolver, mediante la aplicación del derecho, un conflicto de intereses de trascendencia jurídica calificado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. Ahora que leo, perdón Inés,
preguntarles a ustedes, a todos, ¿alcanzan a leer la presentación? ¿Alcanzan a leer lo que está escrito? ¿O tendremos que buscar alguna forma para ampliar la diapositiva presentada y que puedan leer ustedes al tiempo que voy leyendo, o para que puedan leer en cualquier momento en el contexto de la exposición? Si se alcanza a leer, me dice Ociel. A propósito, Ociel, nos conocemos, tu nombre se me hace muy conocido. Posiblemente, magistrado. Sí. Estoy en el Tribunal Electoral de Aguascalientes y nos ha impartido varios cursos. Seguramente por eso es. Gracias, Ociel, muy amable. Bien, recordemos esta definición o la definición breve que también hemos expuesto, lo hice el día de ayer, al quitar varios temas y decir simplemente conjunto sistematizado de hechos, actos y procedimientos jurídicos del órgano jurisdiccional, de las partes y de los terceros para resolver un litigio conforme a derecho, que nos dice exactamente lo mismo sin tanta descripción, habíamos dicho ayer. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Algo que ayer les comentaba y que quiero insistir: juicio, proceso, causa o pleito son expresiones sinónimas. Nosotros poco usamos la palabra pleito. Nos da una idea distinta, pero en el derecho procesal español, por ejemplo, se usa mucho la palabra pleito para hacer referencia al proceso. Y les decía ayer, la palabra causa se utiliza fundamentalmente en el derecho penal en el contexto del derecho mexicano. Juicio y proceso se utilizan más en el contexto del derecho civil y en las otras ramas del derecho procesal. Pero las cuatro son expresiones sinónimas: juicio, proceso, causa o pleito. Esto por lo que podamos leer o transcribir en algunos casos en donde no siempre se utilizará la palabra proceso, como no siempre se utiliza la palabra litigio, muchas veces vamos a encontrar la expresión controversia o conflicto, no siempre la palabra litigio. Bien, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vean un artículo que a mí me parece claro, contundente, bastante didáctico para el tema o algunos de los temas que nos interesan. El Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. En su artículo 255, toda contienda judicial, principal o incidental, principiará por demanda, en la cual se expresarán, sí, lo más importante es el acápite de este artículo: toda contienda jurisdiccional, ¿sí? O todo proceso, todo juicio empieza con la demanda. El juicio puede ser principal o incidental. Ya sabemos, hay, en el contexto de un proceso, hay incidentes o hay incidentes después de concluido el proceso. El proceso concluye con la sentencia de fondo o sentencia de mérito, pero después de dictada la sentencia puede haber incidentes. El más común, el incidente de incumplimiento de sentencia, el más común, desafortunadamente, porque toda sentencia se debería de cumplir sin necesidad de mayor actividad del Estado. Dictada la sentencia, las partes deberían
darle cumplimiento puntual. Vemos que esto no es así. En diciembre, la Sala Superior dictó sentencia en los juicios para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, promovido por ciudadanas que no estuvieron conformes con la convocatoria publicada por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y la Sala Superior estableció que les asistía razón, ordenó la modificación de la convocatoria para ajustarla a las disposiciones constitucionales. Estamos a 10 de enero y la sentencia no se ha cumplido. Y esto, por supuesto, va en perjuicio de quienes quieran participar en este procedimiento de elección de consejero presidente y consejeros del Instituto Nacional Electoral. Hay un juicio incidental, probablemente se promueva, quizá no se promueva, no lo sé. Puede haber también un incidente de aclaración de sentencia. Escuché o leí, mejor dicho, como el presidente de la mesa directiva o presidente de la Junta de Coordinación Política, no recuerdo quién de ellos, dijo que la sentencia no estaba dirigida a ellos como autoridad responsable, porque ellos constituyen la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y en cambio en la sentencia se hace referencia a la Cámara de Diputaciones, o entonces no nos corresponde a nosotros no nos obliga, no tenemos por qué cumplirla. Sí, y pudiera ello motivar un incidente de aclaración de sentencia. Sala, dinos a qué Cámara te estás refiriendo, porque las aclaraciones son para cuestiones que no son de fondo en la sentencia dictada por el tribunal correspondiente. Bien, toda contienda judicial, yo diría todo proceso, todo juicio, toda causa, principal o incidental, principiará por demanda, en la cual se expresarán, y aquí solo he transcrito las fracciones que consideré necesarias, conducentes para el tema que estamos tratando. Fracción cuarta, el objeto u objetos que se reclaman con sus accesorios. ¿Se acuerdan? Ayer decía yo, el actor hace o expresa una pretensión. La pretensión es lo que queremos o lo que quiere el actor que haga el demandado o lo que el actor le pide al tribunal que el tribunal haga. En el caso nuestro, es decir, la materia electoral, los actores recurrentes, impugnantes o enjuiciantes le piden al tribunal que revoque, anule o modifique el acto controvertido. En el ejemplo que les mencionaba, se solicitó la modificación y se consideró procedente esa modificación. Sí, el objeto u objetos que se reclaman. Fracción quinta, los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Asimismo, debe enumerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente, con claridad y precisión. Aquí ya vamos encontrando los temas que nos interesan. Sí, pretensión, hechos en que el actor funde su petición. Obviamente no es el hecho lo que funda la petición. La petición es lo que tenemos en la fracción cuarta, el objeto u objetos que se reclaman. Sí, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que demanda? ¿Qué es lo que solicita el actor?
Su petición debe estar fundada en derecho. Su petición debe estar basada en un derecho subjetivo. Sin embargo, la controversia surge de los hechos y por eso pide el legislador que en la demanda se expresen los hechos que motivan la controversia. Cada uno nos dice incluso numerarlos, hecho número 1, hecho número 2, 3, 4, etcétera, pero narrarlos de manera sucinta y clara, precisa, es decir, de manera breve, pero completa. No por breve, incompleta, sino de manera completa, clara y precisa. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El artículo 260. El demandado formulará la contestación a la demanda en los siguientes términos. Fracción tercera, se referirá a cada uno de los hechos en que el actor funde su petición, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene o no a su disposición. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Si el demandado, al contestar la demanda, debe hacer esta referencia, se debe ocupar de cada uno de los hechos narrados en la demanda para decir lo que a su derecho convenga. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Vean el artículo 266 que complementa al 260. Si en el escrito de contestación el demandado no se refiere a cada uno de los hechos aludidos por el actor, confesándolos o negándolos, y expresando los que ignore por no ser propios, se tendrán por fictamente confesados por dicho demandado. Y esta confesión ficta se podrá tomar en consideración en cualquier estado del juicio y aún en la sentencia definitiva. Cuando los hechos que se contesten hayan sido conocidos por algún testigo, se deberá mencionar su nombre y apellidos. Después regresaremos a estos temas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente, Inés. Código Federal de Procedimientos Civiles. Gracias. Artículo 322. La demanda expresará: 3. Los hechos en que el actor funde su petición, narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda producir su contestación y defensa. 4. Los fundamentos de derecho. 5. Lo que se pida, designándolo con toda exactitud en términos claros y precisos. Sí, es decir, la pretensión, lo que se pida. A la siguiente lámina, por favor. Artículo 323 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Con la demanda, debe presentar el actor los documentos en que funde la acción. Si no los tuviere a su disposición, designará el archivo o lugar en que se encuentren los originales para que a su costa se mande expedir copia de ellos en la forma que prevenga la ley, antes de admitirse la demanda. Se entiende que el actor tiene a su disposición los documentos
siempre que legalmente pueda pedir copia autorizada de los originales. Si el actor no pudiese presentar los documentos en que se funde su acción por las causas previstas en el artículo 213, antes de admitirse la demanda, se le recibirá información testimonial u otra prueba bastante para acreditar los hechos por virtud de los cuales no puede presentar los documentos. Y cuando esta prueba no sea posible, declarará bajo protesta de decir verdad la causa por la que no puede presentarlos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Artículo 329. La demanda deberá contestarse negándola, confesándola u oponiendo excepciones. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, afirmándolos, negándolos, expresando los que ignore por no ser propios, o refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Se tendrán por admitidos los hechos sobre los que el demandado no suscitare explícitamente controversia, sin admitírsele prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la confesión de los hechos. La confesión de estos no entraña la confesión del derecho. Adelante, Ricardo. Gracias, doctor. Buenas. He tenido Buenas yo una tardes. duda en específico. Cuando se formula una demanda regularmente en el capítulo de hechos, pues, nos narra como una especie de novela cronológica, etcétera. Pero, bueno, yo en el litigio he pensado si podría ser más ágil, nada más referirse al hecho donde nace el derecho o donde podría estar controvertido el derecho, y nada más. Digo, por ejemplo, en los casos de alimentos, refieren fechas, etcétera. Eso me parece que ya se desprende mucho inclusive de los documentos base de la acción. Y entonces, no sé si usted considera que Bien. Sí, acotada específicamente nace el derecho. me parece que la normativa que llevamos leída, nos falta todavía la específica en materia electoral, pero lo que hemos leído nos señala que se deben de expresar o narrar los hechos de manera clara, precisa y sucinta, ¿sí? Lo cual implica que no debe ser como una novela, ¿sí? No tiene por qué relatarse temas que no sean trascendentes para el litigio. E incluso esta es una expresión que se usa en la literatura jurídica. ¿Sí? Hechos trascendentes, trascendentes para la controversia, trascendentes para la solución de la controversia. Los hechos intrascendentes, pues se deben omitir. No hay necesidad de narrar lo que no sea parte del conflicto. Sí, el papá no da alimentos, además se levanta a las 10 de la mañana, desayuna de 10 a 11. Sí, ¿y para qué? Los domingos no trabaja, va por la caguama y a ver los partidos de fútbol. No hay necesidad de todo esto. Sí, mucho es el estilo de los abogados postulantes. Creo que no es necesario. Muchas veces se piensa quizá que se cobra por el número de hojas que se tengan que escribir, por la narración amplia que se tenga que hacer. No es necesario. Concreto, claro, preciso y no más. Solo los hechos trascendentes. De acuerdo, Ricardo. Espero haber contestado tu pregunta. Vamos a la siguiente lámina, por favor. El artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral
Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso A del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes. Inciso E. Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Inciso F. Ofrecer y aportar las pruebas dentro de los plazos para la interposición o presentación de los medios de impugnación previstos en la presente ley. Mencionar en su caso las que se habrán de aportar dentro de dichos plazos y las que deban requerirse cuando el promovente justifique que oportunamente las solicitó por escrito al órgano competente y éstas no le hubieran sido entregadas. Y el párrafo 2. Cuando la violación reclamada verse exclusivamente sobre puntos de derecho, no será necesario cumplir con el requisito previsto en el inciso F. Sí, cuando la controversia sea de estricto derecho, no es necesario ofrecer y aportar pruebas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Todo esto, toda esta normativa y el tema que nos ocupa, me ha llevado a hacer la presentación de este cuadro, de esta diapositiva, de esta presentación, verdad y proceso jurisdiccional. Parte todo del litigio. Ya dijimos que el litigio es la controversia de intereses de trascendencia jurídica caracterizada por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. La pretensión la hemos leído en los artículos correspondientes, tanto del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal como en el Código Federal de Procedimientos Civiles y también en nuestra Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. ¿Qué es lo que se pide? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Y qué es lo que debe hacer el demandado en su derecho de defensa? ¿Y qué debe hacer en la contestación de demanda cuando decida contestar? Porque puede decidir no contestar y será su responsabilidad. O bien, en nuestra materia, como en otras materias, puede la responsable no rendir su informe circunstanciado y asumirá las consecuencias de la omisión. Sí, todo tiene sus consecuencias, todo tiene sus efectos. Bien, la fuente de todos los temas que vamos a tratar es el litigio. Y hemos visto cómo tanto en la demanda como en la contestación se hace referencia a hechos y a derecho. Si la pretensión del actor debe estar sustentada en un derecho subjetivo. Y decíamos ayer, los derechos subjetivos están contenidos en las normas jurídicas y las normas jurídicas están contenidas en la ley, en la costumbre, en los usos, en la jurisprudencia, en los tratados internacionales, en los principios generales del derecho, pero también en los contratos, en los convenios en términos generales, para hablar de acuerdo de voluntades,
para generar consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. Sin olvidar, por supuesto, que también de los actos jurídicos unilaterales surgen derechos y deberes. Todo esto queda en el contexto de la palabra derecho. Hechos, derecho. Pero, ¿qué es lo que encontramos al leer una demanda o al leer la contestación de la demanda? Encontramos una narración de hechos, una pretensión y un fundamento. El actor expresa una hipótesis. Los hechos que presenta y que dan sustento a su pretensión, invocando una norma jurídica o una tesis de jurisprudencia o un uso, una costumbre o un tratado o un convenio o un acto unilateral que da fundamento a su pretensión. Sí, elabora su narración para poder sustentar su pretensión y, por supuesto, cita los fundamentos que considera pertinentes en la ley, en la costumbre, en el uso, en los tratados, en donde esté el fundamento que considere aplicable al caso concreto. De esto, lo que formulamos es una hipótesis, un supuesto. Nos dice Couture que la demanda debe ser el proyecto de sentencia que quiera el actor. Pero también la contestación de demanda debe ser el proyecto de sentencia que quiera el demandado, el proyecto de sentencia que le formule al tribunal para la conclusión de la controversia. De aquí surgen en consecuencia las hipótesis y habrá que comprobar en el transcurso del juicio y en el momento final del juicio, en la sentencia, habrá que llegar a una conclusión. Por lo pronto, ante la formulación de la demanda y en su caso de contestación de la demanda, el tribunal está en la incertidumbre. No sabe qué sucedió. No sabe cómo va a resolver. Esto depende del desarrollo del proceso, de las pruebas que se aporten al juicio para generar certeza en el tribunal, para generar su convicción sobre la verdad de los hechos. Ayer hablábamos de la verdad factual, la verdad de los hechos. Aquí es en donde vamos a encontrar esta verdad en el proceso y sobre todo en el momento final, en el momento del juicio. Juicio y sentencia son dos palabras sinónimas. Juicio es sinónimo o expresión sinónima de proceso, pero también expresión sinónima de sentencia. Hay autores que no aceptan la palabra juicio como sinónima de proceso y dicen que juicio solo es sinónima de sentencia. Desafortunadamente tenemos en nuestra materia, como seguramente pasará en muchas otras, muchas palabras equívocas o multívocas o polisémicas o como le queramos denominar cuando tienen dos o más significados, dos o más sentidos diferentes. Y este es el caso de la palabra juicio, que siendo sinónima de proceso es también sinónima de sentencia. Pero vean cómo vamos ya encontrando
esta vinculación entre verdad y proceso jurisdiccional o proceso judicial. Aquí omití hacer el paréntesis, lo agregaré en su momento. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda hasta esta parte? Bien. Ante la elocuencia del silencio, pienso que no hay ninguna duda, Todo ningún bien, comentario. doctor. Gracias, qué amable, Sebastián. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Hechos, verdad y proceso jurisdiccional. Algo que he agregado que no está en nuestros subtemas, pero que nos viene a dar la vinculación, hechos, verdad y proceso. Cito en este caso a Michele Tarufo en su obra La Prueba, una traducción de Laura Manríquez y Jordi Ferrer Beltrán, un libro publicado por Marcial Pons en España. Y nos dice Michele Tarufo, la prueba como un recurso cuyo objetivo es alcanzar la verdad acerca de los hechos litigiosos. Vean cómo en estas breves palabras ya tenemos la unión de hechos, verdad y proceso. Pero además, prueba, hechos, prueba, verdad y proceso. Voy a ahí agregar la palabra prueba en el título de esta lámina. Hechos, prueba, verdad y proceso. ¿Para qué es la prueba? ¿O qué es la prueba? Y nos dice Tarufo, es un recurso, un medio o un elemento cuyo objetivo es alcanzar la verdad. ¿La verdad de qué? De los hechos que están en controversia, de los hechos que están en litigio y que él califica de hechos litigiosos. Esto lo dice en la página 16. En la página 17 nos dice, hay una concepción generalizada según la cual los elementos de prueba constituyen un medio para establecer la verdad de los hechos objeto del litigio. Sí, la prueba o las pruebas son elementos para establecer la verdad de los hechos objeto del litigio. Aunque nos dice más o menos lo mismo, preferí repetir esta cita porque no me gusta la expresión hechos litigiosos, porque no son los hechos los que están en litigio, sino que son el objeto del litigio. Los hechos son objeto del litigio y más que los hechos, la controversia, el conflicto, que tiene como base, que tiene como origen hechos. Bien, vamos a regresar, por favor, Inés, a las citas de los códigos de procedimientos civiles para el Distrito Federal y para el Código Federal de Procedimientos Civiles. Vamos primero al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, artículo 255. Gracias, Inés. Veamos, nos dice el legislador, el actor debe narrar los hechos en que se funde su acción. En alguna ocasión
o en algunas ocasiones, al impartir teoría general del proceso en la licenciatura en Facultad de Derecho de la universidad, yo pregunto o he preguntado, ¿cuál es el origen del proceso? El origen del proceso es la controversia de intereses, el conflicto jurídico. Pero ¿cuál es el origen del conflicto? El origen del conflicto, en mi opinión, es una relación jurídica anómala. ¿En qué consiste esta anomalía? Ayer decíamos algo sobre la relación substancial o relación sustantiva. El derecho sustantivo es en oposición a derecho formal o instrumental. El derecho sustantivo ese es el que establece derechos y deberes. Por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho civil, el derecho laboral, el derecho fiscal, el derecho administrativo, etcétera. El derecho instrumental o derecho formal. Para mí, el derecho formal está constituido de dos apartados, formal o instrumental. Por una parte, tenemos el derecho procesal, pero junto al derecho procesal tenemos el derecho procedimental, derecho de procedimientos, el derecho que regula procedimientos y el derecho que regula procesos. El proceso, decía hace unos minutos, para mí siempre es jurisdiccional, es decir, está en el ámbito de la función del Estado consistente en aplicar el derecho para resolver un litigio conforme a derecho. Aplicar el derecho para resolver un litigio. Ya dijimos, el litigio es conflicto de intereses de trascendencia jurídica, caracterizado por la pretensión de una parte y la resistencia de la otra parte. En el procedimiento no hay esta aplicación del derecho, no hay un órgano jurisdiccional, no existe un tribunal. Y sin embargo, son también medios o formas para resolver conflictos de intereses de trascendencia jurídica. En el derecho procedimental vamos a encontrar los recursos administrativos. Me parece que pocos tratadistas del derecho procesal administrativo se refieren a los recursos administrativos como métodos autocompositivos de solución de controversias. Para mí, son auténticos métodos autocompositivos de solución de controversias y no medios jurisdiccionales, porque no hay un tribunal, no hay un órgano tercero imparcial a los interesados que resuelva el conflicto solo con el interés público de resolver el conflicto aplicando el derecho. En los recursos administrativos es la propia autoridad administrativa emisora del acto la que resuelve el recurso. Y por eso también vamos a encontrar las denominaciones de recurso de revocación, recurso de revisión, recurso de inconformidad, recurso de reconsideración, en fin, expresiones que nos llevan a la petición a la autoridad emisora del acto o a su superior jerárquico a que revise el acto con el cual no estamos de acuerdo. El acto que consideramos es contrario a derecho y por tanto que debe ser revocado o debe ser modificado. La revocación solo es
respecto de actos que son jurídicamente válidos. La declaración de nulidad solo es para actos que son jurídicamente nulos. Y en los recursos administrativos normalmente no hablamos de nulidad, sino de revocación. Dejar sin efecto el acto que causa molestia a un gobernado y que el gobernado ha solicitado a la administración pública que deje sin efecto ese acto por ser contrario a derecho. Son métodos autocompositivos porque son las partes interesadas o los sujetos de derecho interesados los que uno pide la revisión y el otro revisa su acto para confirmarlo, revocarlo o modificarlo. Normalmente, en el derecho administrativo federal, los recursos administrativos ahora son optativos. Ya no es necesario, por regla, agotar el recurso. Si el gobernado quiere promover el recurso, lo puede promover y esperar al resultado. Si no quiere promover el recurso, porque es optativo, puede de inmediato recurrir al medio jurisdiccional de defensa, ya sea un juicio de amparo o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y ahí volvemos nuevamente a hablar de función jurisdiccional. Hay un tribunal, un órgano del Estado competente para conocer y resolver el conflicto de intereses que se ha presentado entre el gobernado y la administración pública. Resuelve como tercero imparcial. Cuando yo estuve en el Tribunal Fiscal de la Federación hace muchísimos años, les decía en broma que de cada 100 juicios fiscales en esa época, la hacienda pública perdía 105. Si no había asunto que ganara la administración pública, casi todos los perdía. Bien, ¿por qué los perdía? Porque el que juzgaba era un órgano jurisdiccional imparcial que solo aplicaba el derecho y normalmente quien se había equivocado, quien había actuado mal, era la autoridad y no el gobernado. Bien, en la materia procesal tenemos este órgano jurisdiccional, tercero imparcial, que debe aplicar el derecho para resolver el conflicto. Pero decía, este conflicto surge de una relación anómala. Tenemos derechos y deberes. Yo hablo de un principio de juridicidad, a diferencia de lo que vamos a encontrar en casi todos los libros, en casi todos los tratados que hacen referencia al principio de legalidad. El principio de legalidad aplicable fundamentalmente a las autoridades. Y si revisamos la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vamos a encontrar que por principio de legalidad se entiende que la autoridad no puede hacer más de lo que le está facultado. Muchas veces incluso se dice de lo que está expresamente facultado. No, la autoridad puede hacer todo lo que le está atribuido o facultado expresa o implícitamente. Por eso también hablamos de facultades implícitas, no solo facultades expresas. El principio de legalidad lo aplicamos en la materia electoral y más o menos en los mismos términos. Yo defino en mi libro de Derecho Procesal Electoral Mexicano de manera diferente el principio de legalidad, que he cambiado por el principio de juridicidad. Digo en mi libro que conforme al principio de legalidad, todos los sujetos de derecho debemos ajustar nuestra conducta
al sistema normativo vigente. Sistema normativo jurídico, por supuesto. Y esto me ha llevado a hablar más bien de principio de juridicidad, porque la normativa jurídica no solo está en la ley, sino que está en la Constitución, está en los reglamentos, está en los tratados internacionales, está en todo ordenamiento jurídico, con independencia de que sea un reglamento interno, que sea un convenio, que sea un tratado, sea lo que sea, es ordenamiento jurídico y debemos siempre cumplir estos ordenamientos jurídicos. Si no cumplo un contrato, estoy actuando de manera anómala. Estoy incumpliendo mi deber de juridicidad. No estoy cumpliendo a lo que me comprometí al celebrar el contrato X. El contrato es norma jurídica individualizada. Por tanto, en el contrato encontramos derechos y deberes. Bueno, cuando alguien no cumple un contrato o un convenio en sentido amplio, puede ser demandado. Cuando alguien no cumple una norma reglamentaria como es el estatuto, puede ser demandado. Hemos visto en la estadística del Tribunal Electoral Federal cómo el mayor número de medios de impugnación que se recibieron y resolvieron en el año 2022 son conflictos intrapartidistas, son conflictos que los militantes de los partidos políticos llevan al tribunal porque el partido no cumplió el estatuto que rige su vida orgánica, que rige su actuación. Si todas estas conductas de incumplimiento de deberes, de no respeto a los derechos de los demás, son relaciones jurídicas anómalas. Y por supuesto, quien sufre el agravio tiene la facultad de ocurrir al tribunal competente para expresar su pretensión que nuestra materia es tribunal, anula el acto o revoca el acto o modifica el acto que me causa agravio. Y por supuesto, leíamos en el contexto del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, no solo debemos narrar hechos, sino expresar los agravios que el acto impugnado ocasiona y además citar los preceptos jurídicos que han sido infringidos, ya sea por la autoridad o por el partido político o por la coalición o por la agrupación política nacional o por el frente, etcétera, que nos ha causado ese agravio mencionado en la demanda. Pero volviendo a el texto de este Código de Procedimientos Civiles, debemos narrar los hechos que den sustento fáctico, por supuesto, a la pretensión. Solo el derecho, solo las normas jurídicas dan sustento jurídico o de jure a la pretensión. Si la pretensión tiene que estar basada en hechos y en normas jurídicas. La pretensión es lo que pide, solicita, demanda el actor con independencia de cómo le denomine la ley específica del caso concreto. Y veamos cómo ya desde los requisitos de la demanda estamos hablando de pruebas. El actor en su demanda debe narrar los hechos en que funde su petición. Pero además dice el legislador que al narrar los hechos debe precisar los documentos que tengan relación con cada hecho. Sí, preguntaba uno de ustedes si
es necesario narrar muchos hechos como si fuera una novela o solo los hechos trascendentes. Por supuesto que solo los hechos trascendentes, los hechos que dan motivo a la controversia, los hechos que dan motivo al litigio. Y por eso el legislador nos pide aportar la prueba documental por cada hecho narrado. Sí, de tal manera que no es necesario narrar hechos intrascendentes. Es aconsejable no narrar hechos intrascendentes, porque seguramente no tendremos prueba para comprobar lo que estamos diciendo, y aunque la tuviéramos, lo veremos en su momento al hablar de calificación de pruebas. No tienen por qué admitirse las pruebas inconducentes o impertinentes. Solo se deben admitir las pruebas que sean conducentes. ¿Conducentes a qué? A conocer la verdad sobre los hechos controvertidos, para poder dictar la resolución respectiva. Y lo mismo, en esta fracción se pide al actor que diga nombre y apellidos de los testigos, testigos presenciales de los hechos, porque los testigos pueden ser testigos presenciales o los llamados testigos de oídas. ¿Por qué sabe y le consta lo que acaba de declarar? Porque ahí estuve, porque yo vi, oí, advertí, presencié esos hechos. En cambio, si decimos porque a mí me platicaron y por eso me enteré, por eso supe, testigo de oídas, ¿sí? Al momento de valorar las pruebas, ya veremos lo que vamos a resolver y ya veremos incluso desde antes si se acepta o no la participación de un testigo no presencial. El código, en este caso, hace referencia a testigos presenciales, testigos que hayan presenciado los hechos relativos. Bien, vamos a la lámina, me parece que es la tercera. La siguiente, por favor, Inés. Esta no, la que sigue, por favor. Perdón, creo que me equivoqué. Volvemos a la anterior, Inés, a esta. Vean qué es lo que debe hacer el demandado en su contestación de demanda. Nos dice el legislador, el demandado debe referirse, no estoy leyendo literalmente, el demandado debe referirse a cada uno de los hechos narrados por el actor. Al hacer referencia el demandado a los hechos narrados por el actor en su demanda, ¿los debe confesar o los debe negar? O bien manifestar que no es de su conocimiento porque no es un hecho propio. ¿Qué pasa si el demandado no se refiere a los hechos narrados por el actor en la demanda? De acuerdo a lo dispuesto en este artículo 266, se tienen por confesados fictamente los hechos. Y esta confesión ficta será tomada en cuenta al dictar sentencia definitiva. Sí, cuidado si al contestar la demanda no se hace referencia a cada uno de los hechos expresados en la demanda. Los debe el demandado reconocer. Efectivamente, es cierto, así pasó. O no es verdad, no sucedió así. Si no sucedió así,
el demandado debe narrar cómo sucedieron los hechos. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Inés. La que sigue. Vamos a ir al Código Federal de Procedimientos Civiles. La otra. La que sigue. Gracias, aquí está. Vean, es mucho más claro el texto del Código Federal de Procedimientos Civiles. El demandado deberá referirse a todos y cada uno de los hechos comprendidos en la demanda, narrados en la demanda, afirmándolos. Si el legislador del Distrito Federal nos dice confesándolos, yo les dije reconociéndolos. El legislador federal nos dice afirmándolos. Pero en esto coincidimos con lo que dije, diciendo es cierto, ese hecho es verdad, así pasó. Afirmándolos o negándolos. No pasó de esa manera. Entonces, ¿qué hacer? Nos dice el legislador federal, refiriéndolos como crea que tuvieron lugar. Si el demandado que niega un hecho no se debe quedar simplemente en la negativa. Quizá en algunos casos esto sea posible. Niego lisa y llanamente ese hecho. Pero también tiene derecho a hacer su propia narrativa. Por eso hablábamos de hipótesis y por eso hablábamos de incertidumbre. Si cada una de las partes, actor y demandado, narran los hechos como piensan que sucedieron o como les conviene decir que sucedieron. Claro, esto ya es un artificio procesal de la práctica que para mí no se debe hacer. Todo litigante, y litigante no es el abogado que asesora a las partes, litigante es la parte del litigio, litigante es el actor, litigante es el demandado. El que asume el papel de demandado, el que asume el papel de demandante son los litigantes, no los abogados. Los abogados son postulantes, ejercen su profesión, postulan el derecho en defensa del interés de su cliente litigante. Bueno, el actor tiene derecho a narrar los hechos como considere que sucedieron bajo el principio de buena fe, hablando con la verdad, haciendo afirmaciones que coincidan con la realidad. Y el demandado puede contradecir, puede decirle, no sucedió de esa manera, sucedió de esta otra manera, y narrará desde su criterio cómo sucedieron los hechos. Pensemos que ambos actúan de buena fe. Cada quien tiene su propia versión, cada quien tiene su hipótesis que formula ante el tribunal para que el tribunal resuelva qué hipótesis es la correcta, a quién asiste la razón y quién no tiene razón jurídica de lo que dice. Es claro el legislador procesal civil cuando nos dice que el demandado podrá referir o narrar los hechos como crea que tuvieron lugar, como él piense que sucedieron, si es que contradice lo afirmado por el actor. También, por supuesto, tiene derecho el demandado a decir este hecho, no lo niego, no lo afirmo, porque no es un hecho propio mío, propio del demandado. Si cuando hablamos de hechos propios, son
conductas del actor, conductas del demandado. Esos son los hechos propios, conductas de cada uno de ellos. O pueden ser también acontecimientos de la naturaleza o hechos de terceros, depende del caso concreto. Bien, este es un tema fundamental, narración de hechos, porque después vamos a ver cómo algunos autores, una tendencia de la doctrina del derecho probatorio, niega que los hechos sean objeto de prueba. Y aquí lo que estamos viendo en la ley es justamente lo contrario, que actor y demandado deben ofrecer prueba de la veracidad de sus afirmaciones respecto de los hechos narrados en la demanda y o en la contestación de la demanda. Bien, ¿alguna pregunta, comentario o duda? Vamos bien, doctor. Gracias, gracias, Verónica. Si no hay comentarios, si no hay dudas, adelante, Carla. Gracias, doctor. Buenas tardes a los Buenas compañeros. tardes. Bueno, ahorita que he estado escuchando la clase y todo eso, se me vino a la mente en cuestión de experiencia y tal vez abocándome un poquito a la materia electoral, es lo que usted hacía referencia, ¿no? Y que precisamente está ahorita reflejado en esta lámina sobre la contestación de la demanda, ¿no? Que en materia electoral, según mi lógica, solo se informes circunstanciados de la autoridad responsable. Y a mí me surge una duda. Yo en el proceso 2021 en el estado de Michoacán estuve en una ponencia y me llamaba mucho la atención cuando llegaban los juicios de inconformidad porque, bueno, sabemos que los presentan ante los consejos distritales o municipales, pero lo que percibí varias veces que en ocasiones los informes circunstanciados eran como tipo formatos que les mandaba el OPLE, ¿no? Entonces, llenaban lo básico, pero la contestación de los hechos que presentaban los partidos políticos o el candidato casi nunca lo refutaban. Entonces, ahí mi duda sería, en estos casos, cuando son juicios de inconformidad, y que los partidos políticos, coaliciones, candidatos que presenten un juicio de inconformidad y en su momento la autoridad responsable en su informe no dé como contestación clara de esos hechos, ya sea por cuestión de hechos que hayan suscitado en casillas, en recepción de paquetes o en así circunstancias particulares, como no dio contestación la autoridad responsable a esos hechos, se le podrían tener como ciertos, o bueno, yo sé que tal vez la autoridad jurisdiccional tiene ahora sí, la posibilidad de poder recabar los elementos necesarios para poder discernir, pero si nos vamos así tácitamente, se puede decir, ok, no, tu autoridad es responsable, no le diste contestación a este hecho, ya lo tomo como que fue cierto. Bueno, esa es mi duda que tengo. Gracias. Con gusto, Carla. En nuestra materia tenemos reglas un poco diferentes, mucho acercado al derecho administrativo. La pregunta que tú hacías en el orden federal, podemos encontrar la respuesta y la justificación además en el artículo 18, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que muchas veces en los estados se reproduce casi de manera literal la ley general. No hay particularidades, sino que se copia y se adecua a la entidad correspondiente. El artículo 18, párrafo 2, establece el informe circunstanciado que debe rendir la autoridad u órgano partidista responsable
por lo menos deberá contener a, en su caso, la mención de si el promovente o el compareciente tienen reconocida su personería. B, los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado. Y C, la firma del funcionario que lo rinde. Esos son los requisitos. Para mí, y lo tengo escrito en mi libro, el informe circunstanciado debería de ser una auténtica contestación de demanda. Por tanto, se tendría que referir a todos y cada uno de los hechos y, por supuesto, también a todos y cada uno de los conceptos de agravio expresados por el actor. Y esto yo lo fundamento en el inciso B del párrafo 2 que acabo de leer. Los motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto o resolución impugnado. Si la motivación se sustenta en hechos, la fundamentación en ley, motivación y fundamentación es argumentación jurídica. Por tanto, reitero, para mí, el informe circunstanciado debería de ser una especie de contestación de demanda, con el mismo fundamento. Y sin embargo, pues en la mayoría de los casos encontramos que no hay el cumplimiento de este derecho o ejercicio de este derecho. Más que una carga procesal, es un derecho, el derecho a la defensa. ¿A qué se debe esta práctica para mí nociva, esta práctica negativa? A que hemos establecido tesis de jurisprudencia, que no es equivocada, es conforme a derecho, partiendo de la presunción de validez de los actos jurídicos electorales, que no es exclusivo, no es privativo del derecho electoral. Para mí, todo acto jurídico de derecho público, privado o social se presume válido, salvo prueba en contrario. Así que en la materia procesal electoral debería de haber una auténtica contestación de demanda para poder establecer el litigio. En la materia procesal civil, por ejemplo, el litigio se integra con la demanda y contestación de demanda. En cambio, nosotros tenemos una tesis de jurisprudencia que yo no comparto, que sustenta la tesis de que el litigio, la litis en materia electoral, se integra con la demanda y el acto impugnado. No, el acto impugnado es el acto impugnado, el objeto de controversia, y debe la autoridad defender su acto, como establece este artículo 18, expresar motivos y fundamentos jurídicos que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto. ¿Sí? ¿Se presume válido? Sí. ¿Se presume legal? Sí. ¿Se presume constitucional? Sí. ¿Se presume convencional? Sí. Pero autoridad, dime, ¿por qué esta presunción debe prevalecer? ¿Sí? No dejar solo al actor y que el actor argumente, que el actor impugne, que el actor pruebe, y la autoridad tranquilamente puede esperar a que el tribunal haga la parte que le corresponde solo con lo que aportó el actor, o bien con las diligencias probatorias que haya llevado a cabo el propio tribunal para resolver el caso concreto. Sí, para mí sí tiene que haber esa contestación de demanda que en la práctica no existe. Si dejamos solo al actor y al tribunal con la carga de analizar
y llevar a cabo las diligencias necesarias para poder o confirmar el acto o bien modificarlo o revocarlo. Sí. Espero haber contestado, Carla. Sí, muchas gracias, maestro. Y la verdad comparto su punto de vista. Yo en su momento, en 2018, fui secretaria de un consejo distrital y me impugnaron la elección. Y yo en lo particular, yo apliqué eso, ¿no? El de contestar hecho por hecho y agravio por agravio. Llegué al tribunal con una caja repleta contestando tanto la demanda como con las pruebas, porque desde mi punto de vista es eso, ¿no? Un informe circunstanciado es defender el porqué, o en su caso de mi perspectiva, defender el voto de la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo comparto esa parte que también se tendrá que hacer el informe circunstanciado como una contestación de la demanda. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Carla, gracias por la pregunta. Pero vean cómo esto que dices es lo que contiene la ley. Al momento de contestar la demanda, nos debemos de ocupar de cada uno de los hechos y ofrecer las pruebas. Claro, el legislador se quedó en pruebas documentales y pruebas testimoniales, pero esto no impide que se ofrezcan otros elementos de prueba que reconoce la ley para aquellos en donde se establece esta limitante, o bien todas las pruebas que se puedan aportar de acuerdo al principio de la prueba libre o de la libertad probatoria. Ya espero que veamos ese tema también en su oportunidad. Bien, ¿algún otro comentario? Pregunta. A ver, el objeto del razonamiento de esta tesis no es que a ver, ¿nos puedes decir, no vi a quién y no alcancé a leer, o bien Inés, si nos puedes leer completa la intervención, por favor? Sí, un momento, por favor. A que yo Dice, también la podría ver, ¿verdad? sí, pero ¿quiere que se la lea? Por favor, Inés, porque todavía aquí no veo en dónde debería de ver, en donde dice chatear, ¿verdad? Así es. Dice, doctor, el objeto del razonamiento de esa tesis no es que en el propio acto impugnado esté debidamente motivado y fundamentado por la autoridad responsable, de manera que no sea necesaria una argumentación adicional. Gracias, Inés. Adilene, perdón. ¿Sí está bien escrito tu nombre, Adilene? Bueno, no sé si no tenga posibilidad del micrófono. Por supuesto que sí. Por eso decíamos que tomamos en cuenta esta tesis de jurisprudencia sobre la prevalencia de los actos jurídicos, porque presumimos que están debidamente fundados y motivados. El principio de validez de todo acto jurídico y la jurisprudencia de la conservación de los actos jurídicos válidamente celebrados. Pero justamente si el tema es la impugnación de su validez, pues debería, con razón o con mayor razón, la responsable argumentar por qué su acto es válido. Si no puede, en la contestación de demanda o informe circunstanciado, motivar y fundamentar el acto. Sí, esto es lo que no está permitido. La motivación y fundamentación debe estar en el acto mismo o en un documento anexo, como establece la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un documento anexo que vaya anexo al escrito o documento principal. Es cierto, debe estar debidamente fundado y motivado. Es un requisito de validez de todo acto de autoridad. Pero no está por demás si justamente esa motivación y fundamentación es la que se está controvirtiendo. Lo correcto sería que la autoridad controvirtiera los argumentos del actor para demostrar
que su acto, tal como fue emitido, cumple el principio de juridicidad. Que, en fin, podemos tener puntos de vista diferentes, pero me parece a mí, y de eso estoy convencido, así lo he escrito y lo he repetido en múltiples ocasiones, que este informe circunstanciado debe ser una auténtica contestación de demanda. Si no hay alguna otra intervención, continuaremos con nuestra exposición en las láminas que he preparado para esta sesión. Vamos hasta donde nos habíamos quedado en la cita de Michele Tarufo respecto del concepto de prueba y fin de la prueba. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Inés. Hemos hablado mucho de hechos y algunos autores de derecho probatorio y de derecho procesal, sobre todo de derecho probatorio, nos dicen los hechos no son objeto de prueba. Los hechos existen. Los hechos están en el pasado. Por tanto, lo que se tienen que probar, y esto lo veremos después, son las afirmaciones. Y tenemos estas dos tendencias fundamentalmente. ¿Cuál es el objeto de la prueba? ¿El hecho o la afirmación? Creo que es importante hacer una precisión. Michele Tarufo, no hice la cita aquí, pero más adelante viene una explicación. Michele Tarufo habla de hechos institucionales y hechos brutos. En la doctrina jurídica del acto jurídico, normalmente hablamos de hechos jurídicos lato sensu o hechos jurídicos en sentido amplio y hechos materiales. Yo normalmente no hago esta diferencia y les voy a explicar por qué. Pero vamos antes a la lectura de lo que nos dice Michele Tarufo en estos temas. Vamos a la siguiente lámina, Inés, por favor. Hechos institucionales y hechos brutos. Así está titulado este párrafo de la obra de Michele Tarufo. Nos dice: algunas cuestiones concernientes al problema de la verdad judicial y de la función de los medios de prueba surgen porque los hechos en litigio o los hechos de la causa, vean cómo usa como sinónimos la palabra litigio y causa, necesariamente se determinan sobre la base de las normas jurídicas que se aplican a fin de resolver el caso. Esta observación se vincula con la teoría que sostiene que los hechos brutos deben distinguirse de los hechos institucionales y que los primeros no existen en los dominios jurídicos, donde solo los hechos institucionales son pertinentes en el contexto de la toma de decisiones judiciales. En un sentido, este enfoque es bastante trivial, pues nadie niega seriamente la naturaleza cargada de contexto de cualquier proposición fáctica en general, y todo el mundo sabe que en los contextos jurídicos que los hechos están cargados de derecho. Por tanto, vamos a la siguiente, por favor. Por tanto, el derecho define y selecciona los hechos que pueden ser considerados en litigio, en todo caso que sea objeto de disputa. En cierto sentido, entonces, los hechos en litigio
son siempre institucionales, pues se definen y determinan por medio de la aplicación de normas jurídicas. Es la obra que hemos citado de Michele Tarufo, está en la página 17. Regresamos a la diapositiva anterior, Inés. Gracias. Vamos a ver aquí. Los hechos en litigio o los hechos de la causa necesariamente se determinan sobre la base de las normas jurídicas que se aplican a fin de resolver el caso. Hechos brutos deben distinguirse de los hechos institucionales. Los hechos brutos no existen en los dominios jurídicos. Los hechos brutos no existen en el derecho, donde solo los hechos institucionales son pertinentes en el contexto de la toma de decisiones. Esto que parece difícil, complicado, quizás solo obedece al lenguaje jurídico, al lenguaje utilizado por algunos autores. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. En la parte final, nos dice Michele Tarufo, los hechos en litigio son siempre institucionales, pues se definen y determinan por medio de la aplicación de normas jurídicas. Vamos a la lámina siguiente, por favor. Doctor, ya no hay más láminas. Esta ¿Ya es no la hay más última. láminas? Ya no hice la otra. A ver, vamos hacia atrás. No hay una lámina en donde, no sé, creo que sí ya la habíamos leído. Hecho lato sensu y algo así por el estilo. Creo que es la 14. A ver, no. No hay por ahí una lámina en donde está integrada por dos cuadros o algo. Este es. Perdón, me había equivocado. Hechos y proceso, decimos hechos institucionales y hechos brutos. Gracias, Inés. Ahí está la clasificación que hace Michele Tarufo. Ya me acordé que les dije después, vamos a ver la explicación. Los hechos institucionales, para quienes seguimos la doctrina francesa del acto jurídico, no son otra cosa que los hechos jurídicos en sentido amplio. Los hechos brutos son los hechos materiales. También podríamos denominarles hechos ajurídicos, fuera del derecho. Y les decía, yo no hago esta explicación. Y Michele Tarufo también por ahí explica en estas páginas lo que les voy a decir, porque si recuerdan nos dice, esta es una diferencia demasiado trivial, sí, muy superficial, no muy seria que digamos. ¿Cuáles son los hechos materiales o hechos brutos? Los que están fuera del derecho, los hechos ajurídicos. ¿Habrá hechos materiales o hechos ajurídicos o hechos brutos en sentido estricto? Que siempre sean hechos materiales o hechos brutos que no tengan ninguna trascendencia en el contexto del derecho. Si quieres, suspendemos la presentación, Inés, porque ya no tenemos más diapositivas y con esto concluiremos. ¿Habrá hechos materiales? De estos hechos normalmente hacemos referencia cuando estudiamos teoría del acto jurídico, ya sea
en los primeros cursos de Derecho Civil o en el curso de Obligaciones. Y hay autores que citan algunos ejemplos. Leer un libro o dormir. Son hechos materiales, no son hechos jurídicos. ¿Ustedes piensan que dormir es un hecho material, que es un hecho no jurídico? A ver, ¿quién se anima a dar una opinión? Dormir. Ana Cristina, Sí, adelante. ¿qué tal? Yo creo que depende más bien a veces de las circunstancias, porque dormir es, pues, vamos a decir, como un hecho natural, pero ahorita me acordé cuando en el caso del Chapo Guzmán, que promovió su amparo porque no lo dejaban dormir, y entonces Sí. el acto reclamado pues era ese, porque afectaba su derecho a la salud. Entonces creo que depende del contexto o de las circunstancias, pudiéramos decir que pudiera ser nuestro juicio. Gracias, gracias, Ana Cristina. Yo no sabía que hubo un juicio de amparo por ese hecho, sí, pero tiene razón. Sí, hay derecho a la tranquilidad, hay derecho al descanso, y si no lo dejan dormir, pues efectivamente puede incluso ser un hecho ilícito, porque si no lo dejan dormir para torturarlo a fin de obtener una confesión, y ojalá se acuerden de esto después, es una prueba ilícita, sí, porque se obtiene mediante tortura. Y la tortura es no me dejan dormir. Ya no es violación al derecho al descanso, sino un medio para obtener una prueba que es ilícita. Pero algo más sencillo. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? Hay un refrán popular que dice: quieren dormir al velador. Imagínense al velador dormido. Pues obviamente que no es un hecho material, es un hecho jurídico. No es lo mismo estar dormido en nuestras horas de descanso que dormir en las horas de trabajo. Y no necesariamente el velador, sino cualquiera de nosotros, servidores públicos, que en el horario de labores, pues tengamos la osadía de una pestañita, estamos incurriendo en una conducta ilícita. Leer un libro, bueno, depende de qué libro y en dónde lo leamos. Quizá estoy leyendo un libro de derecho probatorio. Sí, pero al momento de contestar un examen de derecho probatorio, a menos de que se haya dicho, pueden consultar lo que quieran, que no es la regla. La regla es que el examen se contesta sin el auxilio de leyes, jurisprudencia, libros, artículos, nada. Es de lo que se acuerden o de lo que razonen, no de lo que puedan copiar. Copiar es una conducta ilícita. En fin, para mí no hay hechos materiales. Lo decía Ana Cristina, depende de las circunstancias. Cuando fungía yo como magistrado, me opuse a la tesis de que los servidores públicos, sobre todo de determinado nivel, puedan estar en actos partidistas los fines de semana o fuera del horario de labores. Les decía, el cargo de servidor público no es un traje que se pueda uno quitar y poner a gusto. Sí, hoy es domingo, me quito el traje de gobernador y lo dejo guardado en el closet. Hoy soy un ciudadano común y corriente. No, el gobernador es gobernador las 24 horas del día, de todos los días del año
de todos los días del tiempo que le toque fungir con esa calidad. Y por tanto, para él no hay días ni horas inhábiles, aunque no haya una norma jurídica que establezca cuál es su horario de labores. Es gobernador todo el tiempo. ¿Sí? Así que ni siquiera cuando duerme deja de ser gobernador. Bien, no hay hechos materiales, todo depende de las circunstancias. Sin embargo, a lo que hacemos referencia siempre que hablamos de hechos, son hechos jurídicos. ¿Cómo definimos al hecho jurídico en sentido amplio? Les decía ayer, el hecho jurídico es el que tipifica el supuesto normativo. Sí, la norma jurídica se integra con dos elementos: hipótesis o supuesto y consecuencia. Hipótesis, lo que puede suceder. Consecuencia, decíamos ayer, crear, transmitir, modificar o extinguir derechos, deberes, relaciones, situaciones o estados jurídicos. Esas son las consecuencias de derecho que vamos a encontrar permanentemente. La norma contiene esas consecuencias jurídicas en vía de previsión. ¿Cuándo se generan esas consecuencias jurídicas? Cuando la hipótesis deja de ser hipótesis para convertirse en realidad. Es decir, cuando se convierte en hecho, en acontecimiento. Por eso, el hecho jurídico, yo lo defino, no lo he visto definido así en ninguna otra parte, lo defino como la concreción del supuesto normativo. Porque muchas veces nos cuesta trabajo definir el hecho jurídico en sentido amplio y mucho más trabajo diferenciar entre hecho jurídico en sentido amplio y hecho jurídico en sentido estricto. Sin embargo, si pensamos que el hecho jurídico en sentido amplio es la concreción del supuesto normativo, nos facilitará la explicación de la clasificación. ¿Por qué se denomina teoría bipartita del acto jurídico, o teoría clásica del acto jurídico, o teoría francesa del acto jurídico? Porque al hecho jurídico en sentido amplio lo divide en dos partes. Porque esta sistemática es elaborada por el derecho francés y porque así está regulado en el Código Civil francés. El hecho jurídico en sentido amplio se divide en dos: acto jurídico y hecho jurídico en sentido estricto. El acto jurídico como manifestación de la voluntad para crear consecuencias de derecho sancionada por una norma jurídica. Aquí sancionada no significa castigada, sino aprobada, prevista en una norma jurídica como una posibilidad de crear consecuencias de derecho. El hecho jurídico en sentido estricto, acontecimiento de la naturaleza o de las personas, dicen todos los autores, yo digo de los sujetos de derecho, que genera consecuencias jurídicas con independencia de la voluntad del autor. En el acto jurídico, el actor o autor o parte debe tener la intención de crear consecuencias de derecho. En el hecho jurídico en sentido estricto, su intención es intrascendente. No importa. Si quiso o no quiso generar consecuencias de derecho, no importa, no cuenta para la ley. Los efectos jurídicos se generan porque la ley así lo establece con independencia de la voluntad del autor de la conducta.
Cuando en las leyes procesales, cuando en todo lo que hemos leído hacemos referencia a hechos, no nos referimos a hechos materiales o a estos hechos a los que hace referencia Michele Tarufo. Si no es a hechos materiales, es a hechos jurídicos o hechos institucionales, como le llama Tarufo. Hechos jurídicos, hechos que están previstos en una norma jurídica y en consecuencia, hechos de los que vamos a tener efectos de derecho. Estos hechos van a dar motivo a el litigio. Tarufo habla de hechos litigiosos. Yo hablo de hechos que motivan el litigio, hechos que motivan el conflicto. ¿Por qué? Por ser contrarios a la normativa jurídica aplicable al caso concreto. Puede ser incumplimiento de un contrato, puede ser incumplimiento de una norma constitucional, puede ser incumplimiento de lo previsto en un tratado internacional, incumplimiento de lo dispuesto en una sentencia o de lo previsto en un convenio, en fin. Sí, bajo la palabra hechos vamos a comprender toda conducta de los sujetos de derecho o todo acontecimiento de la naturaleza que genere consecuencias jurídicas. Si cuando hablamos de hechos no estamos hablando de hechos materiales o hechos brutos, como dice Tarufo. Siempre estamos en el contexto del derecho. Siempre estamos en el ámbito del derecho. Y esos hechos van a motivar el conflicto, esos hechos van a requerir de pruebas, esos hechos son los que van, a partir de las hipótesis planteadas por las partes y de la incertidumbre inicial del tribunal, son los que nos van a llevar a la investigación, al conocimiento de la verdad para poder dictar sentencia. Esto es parte de lo que nos corresponde en esta sesión y en las próximas que seguiremos tratando estos temas. Si pueden, por favor, hagan alguna lectura de teoría del acto jurídico. Es un tema que es fundamental para nosotros porque estamos inmersos fundamentalmente en el mundo de los actos jurídicos. La materia electoral se da con actos jurídicos, con procedimientos jurídicos y, por supuesto, también con hechos de la naturaleza, porque se dan en el transcurso del tiempo y del espacio. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿No? Bien, si no tenemos ninguna participación, daremos por concluida la sesión de hoy y continuamos mañana a las 5 de la tarde para el ingreso con los 5 minutos que normalmente doy para poder iniciar mi intervención. Que tengan buena noche, que descansen y nos veremos mañana. Ojalá puedan estudiar algo de teoría del acto jurídico. Sí, y mañana empezaremos con preguntas de parte de ustedes y continuaremos la exposición. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Buenas A noches. ustedes, Todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Gracias.